Irán acaba de lanzar una advertencia brutal y directa para Estados Unidos e Israel, que si tocan básicamente un solo pozo petrolero iraní, uno solo, y esa es la línea roja que ha dejado Irán, la respuesta va a ser destruir, fíjense bien, 4 veces esa infraestructura en todos los países que lo apoyan. Por cada pozo petrolero que Israel o Estados Unidos ataquen en Irán, van a volar 4 pozos en cualquier país del Golfo Pérsico. Y eso, amigos, no es una amenaza vaga lanzada por un miliciano. Eso lo emitió el vicepresidente iraní y el jefe de la Organización para la Optimización Energética precisamente este fin de semana. Dista mucho del discurso que nos vendió Donald Trump esta mañana en su red social Truth Social, en donde dice supuestamente que Irán es un estado colapsando, que no hay con quién dirigirse. Me parece que aquí hay un comunicado que nos dice, amigos, que la guerra no solamente estaría de vuelta, sino que lo peor de esta guerra apenas está por comenzar, de al 4-1. Y esto, claro, pasa en respuesta a las declaraciones previas que habría hecho Donald Trump esta mañana, donde insinuó que el bloqueo naval estadounidense pues podría explotar la infraestructura energética de Irán, apuntando directamente al corazón energético iraní. Así que de pronto tenemos a dos gobiernos midiendo cuánto petróleo pueden hacer arder en el Golfo Pérsico, mientras Estados Unidos, por cierto, se ha convertido en el mayor exportador de crudo al mundo gracias a este bloqueo petrolero. Por lo pronto, el contexto de esto, amigos, pues es bastante impactante porque estamos viendo cómo oficialmente estamos atrapados en una especie de limbo entre la guerra y la paz que no beneficia a nadie. Digo, salvo a quienes ya hicieron sus apuestas en el mercado de futuros del crudo. Y desde que sucedió este ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán a finales de febrero del 2026, donde murió el ayatolá Ali Jamenei, pues buena parte del alto mando militar que también estuvo implicado en esto, la región entera entró en este espiral de violencia que hoy por hoy nadie sabe cómo detener. En su momento nosotros comentábamos, cualquier torpe puede iniciar una guerra en Medio Oriente, eso no tiene nada de gracia. Lo realmente difícil es pacificar Medio Oriente una vez que ese incendio comienza. Irán hoy por hoy ya respondió con oleadas de misiles y drones, ya cerró el estrecho de Hormuz con minas y embarcaciones muy pequeñas de la Guardia Revolucionaria iraní, y desde entonces pues aproximadamente 1 millón de barriles de petróleo diarios no están saliendo al mercado. Para que tengamos una idea de referencia, pues por ese estrecho, amigos, pasaba antes del conflicto casi el 20% del suministro global de petróleo y de gas natural licuado, y ahora pues eso se ha reducido prácticamente a cero. Las negociaciones en Islamabad, en Pakistán, que eran la única esperanza que el mundo y la arteria energética global tenía para destrabar este conflicto, pues ya se agotó. La primera ronda, que inició en abril, pues duró más de 21 horas que fueron un verdadero desperdicio de tiempo entre J.D. Vance y el presidente del Parlamento iraní, que es Mohammad Bakr Ghalibaf, y terminó básicamente sin ningún acuerdo. Luego esta segunda ronda que Trump había anunciado, que hoy sabemos que estafó al mundo porque Trump dice que iba a haber una segunda ronda de negociación, cuando Irán se la pasó todos los días diciendo: yo no sé de qué habla el señor Donald Trump, yo no tengo ningún acuerdo con él para hacer otra ronda de pláticas, no hay nada que dialogar con Estados Unidos. Y bueno, al final lo que vimos es que un día antes Trump estaba cancelando el viaje de su equipo negociador, pues porque dice que era demasiado tiempo de viaje y porque estaba muy cansado y porque estaba demasiado caro el combustible seguramente. Textualmente dijo, fíjense bien, son de 15 a 16 horas de vuelo. Y que él es una persona muy consciente de los costos. Imagínense nada más, ¿qué mayor costo puede tener para el mundo el hecho de que este conflicto, que este bloqueo siga vigente? También dijo que Irán tenía que pues preocuparse y cuidarse porque nadie sabe quién está a cargo, incluyéndolo a ellos. Y todavía remata con esta frase de cabecera cuando Trump dice, a ver, nosotros tenemos todas las cartas, ellos no tienen ninguna. Perdón, me parece que el que no tiene ninguna carta en esto, al menos no ninguna efectiva, es Donald Trump. Y mientras está publicando esto, pues los datos en tierra lo contradicen. ¿Saben ustedes cuál es el problema?
no solamente es la cancelación de vuelo. El problema es que Pakistán, el supuesto mediador imparcial, pues ya no es visto como tal por Irán y también es indeseable por Israel. Fíjense que al final estamos viendo un bandazo de Pakistán en esto. Un asesor del gobierno iraní ya salió a decir: Pakistán es un buen amigo y vecino, pero no es un intermediario adecuado para esta negociación. No tienen credibilidad. Siempre toman en cuenta los intereses de Trump por encima de los demás intereses y no dicen una palabra en contra de los deseos estadounidenses. Fue la acusación que ha hecho Irán. ¿Qué quiere decir? Pues que no hay mediadores claros para este conflicto, no hay mediadores serios. Seamos sinceros, amigos, la única potencia, el único país que tiene la facultad, la capacidad de mediar en este conflicto, porque de alguna forma no está tan involucrado, porque digo, a este punto nadie puede decir que no está involucrado, porque todos los puntos conectan con el estrecho de Hormuz. Todos los países necesitan energía y de alguna manera todos tienen un interés en que este conflicto pare o que siga. Pero el que de alguna forma podría tener interés en destrabar este conflicto más que nadie, pues es China. Y hay pruebas concretas de que incluso Pakistán ya no sería un mediador neutro. Hay un periodista que se llama Ryan Grim, que ha estado siguiendo precisamente este conflicto muy de cerca, que ya reveló que la Agencia de Relaciones Públicas del Ejército Pakistaní, que es el ISPR, pues envió un comunicado a periodistas precisamente el viernes pasado, en donde decía que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, llegaría a Islamabad para una segunda ronda de conversaciones. ¿Saben ustedes cuál fue el problema con esto? Que esa información era falsa. Araghchi nunca confirmó haber ido a Pakistán. Araghchi iba camino a Rusia. Los pakistaníes mintieron deliberadamente. ¿Para qué? Para beneficiar la versión de Donald Trump. Para manipular a los mercados al gusto de Donald Trump, fingiendo que iba a existir una mesa de negociación que nunca existió, porque Irán jamás la confirmó. Y cuando el supuesto mediador la hace de vocero de la Casa Blanca, región 4, a ver amigos, pues ya se jodió todo, porque no hay mediación posible. Araghchi, de hecho, ya se fue a Pakistán, desde hace muchos días. Digo, la última vez que estuvo ahí fue hace más de 2 semanas. Hizo una gira que es toda una declaración política, mientras decían que supuestamente Araghchi iba a ir a Pakistán. Pues ¿dónde andaba? No solamente iba camino a Rusia. Después de lo que vimos en la fallida mediación que duró más de 21 horas, Araghchi se fue a Mascate, se fue a Moscú. Mascate es Omán, por cierto, que es el país que intentó de alguna forma mediar antes de que esto pasara. Y ya vimos, amigos, cómo país tras país que toma esta mediación, pues fracasa. Y el problema no es el mediador, entiéndase eso. El problema son las partes. Qatar quiso mediar y salió muy mal. Salió bombardeado por Israel por intentar pacificar. Omán quiso mediar y ¿en qué acabó todo esto? En los bombardeos del 28 de febrero que nos trajeron hasta aquí. Ahora es Pakistán y vean ustedes lo que está pasando. No hay en estos momentos, por eso reitero, un mediador real. Y ahora, por cierto, es muy interesante revisar la visita de Abbas Araghchi a Rusia, porque eso yo creo que no necesita traducción. A ver, lo que nos está diciendo es que Irán y Rusia pues tienen una relación militar muy estrecha, pero además tienen drones Shahed iraníes volando en Ucrania desde hace muchos años. De los países que más han sostenido de alguna forma el flujo de armamento ruso, pues es definitivamente Irán. Y ahora también la propia guerra iraní pues es sostenida por Moscú. Es decir, amor con amor se paga. En su momento Irán se la jugó con Rusia ante estas sanciones cuando Rusia más necesitaba el flujo de armamento, y ahora que Irán necesita el favor, pues nos queda claro que Rusia se lo está pagando. Y ahí lo tienen, que está sobre la mesa. Y luego está, por cierto, la cuestión del bloqueo, porque Estados Unidos mantiene un bloqueo naval sobre buques que tienen específicamente origen en los puertos iraníes. Sobre los demás no, porque no pasan. Digo, por Hormuz no pasa un alfiler si no quiere que pase Irán. De los pocos que Irán deja pasar, pues Estados Unidos los está interceptando más abajo, 300 kilómetros abajo, porque tampoco se la juegan a acercarse mucho, ¿eh?
La cosa, amigos, es que la efectividad del bloqueo de Estados Unidos es, pues por decirlo menos, bastante dudosa. Hay incluso imágenes satelitales que confirman que algunos barcos iraníes han pasado y han evadido a la quinta flota, han cargado petróleo y curiosamente esos barcos que son iraníes, que van cargados de petróleo y que logran evadir ese cerco estadounidense, son barcos iraníes que llevan petróleo a China, porque simplemente Estados Unidos tiene miedo de provocar a China. Son muy cuidadosos con esto. Algunos otros pues sí se han regresado a su puerto, pero lo que sabemos por inteligencia estadounidense que se ha filtrado al Washington Post, pues es que Irán ha colocado más minas todavía en el estrecho de Hormuz, que eso, amigos, ya se habla por muchos analistas que quitar todas esas minas tomaría al menos 6 meses para limpiar completamente esos campos minados en el mar. Y después de esos 6 meses, pues se va a reanudar en ese escenario, que sería el mejor escenario, el tráfico de combustible normal. Imaginen ustedes 6 meses. Amigos, prácticamente estamos hablando de que todo el 2026 vamos a ver un cierre del estrecho de Hormuz. Aunque Irán diga, ¿saben qué? Está bien, hay un acuerdo, qué bueno, empiezan a desminar, pues esto no va a ser mágico. Todo este año va a ser un año de desregulaciones y de disrupciones energéticas. Repito, aunque mañana se firmara un acuerdo en Islamabad, que eso no va a pasar, el petróleo no va a fluir. No hasta el año que viene. ¿Se acuerdan de mí si no? Y mientras, pues, ¿qué vemos? El precio del barril, que ya supera los $105 en el mejor escenario, $111 esta mañana se reportaba también. Y aquí es donde hay que hacer un pequeño paso atrás para entender ¿cuál es la mecánica de este desastre? Porque fíjense bien, Trump dice que a Estados Unidos no le importa tanto el estrecho de Hormuz. Ellos dicen que no necesitan porque el petróleo que pasa por ahí va sobre todo a China, a la India, a otros países asiáticos. Nada más alejado de la realidad. Nadie se puede creer eso. Digo, es verdad, parcialmente que la mayoría de los envíos de petróleo que salen de ahí pues van dirigidos a China o a la India. Pero el petróleo es un mercado global, es un commodity. Si el suministro se corta, aunque sea el que va para China, pues lo que va a pasar es que hay menos de algo en el mundo. Y cuando hay menos de algo que todos quieren, pues los precios suben. Se vuelve más caro. ¿Por qué creen ustedes que los diamantes son tan caros y la tierra es tan barata? ¿O el aire? Pues porque el aire está donde sea. ¿Qué pasa con los diamantes? Pues no. Cuando hay menos de algo que todo el mundo necesita, se vuelve más caro. Y ahora eso lo estamos viendo en las gasolineras en Texas, en Ontario, en México, en donde sea, en Colombia, en la Argentina, en España. No hay un escudo mágico, esa es la realidad, que proteja a Estados Unidos de un shock petrolero global. Y la economía estadounidense pues ya está arrastrando una inflación que es muy peligrosa. En estos momentos la administración Trump no está en posición de absorber ningún otro golpe a los combustibles sin consecuencias políticas internas. Esto ya está afectando a Estados Unidos y muchísimo. Está rompiendo su economía. Y el punto al final es este. Irán está exigiendo el levantamiento del bloqueo y el levantamiento de las sanciones como condición previa para hablar de su programa nuclear. Estados Unidos, por su parte, exige que se hable de todo al mismo tiempo. Uranio, misiles balísticos, su apoyo a Hezbollah, sus fuerzas proxies. Pero eso, amigos, son dos lógicas totalmente incompatibles. Y mientras eso no se resuelva, el problema no es Omán, ni Pakistán, ni Qatar, ni quien quiera ser mediador. El problema es que la Casa Blanca no tiene un plan claro para salir de esto, como tampoco lo tuvo para entrar a esto. Lo único que hizo fue dejarse presionar por Israel y después de eso, bajo la promesa de una supuesta victoria de un fin de semana que nunca llegó, ahora Trump no sabe cómo salir de este infierno y hoy por hoy, amigos, Irán ya marcó una nueva línea roja. Por cada pozo petrolero que sea atacado en Irán a partir de estos momentos, 4 pozos petroleros de los países del Golfo Pérsico. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.